ver si yo hablé con... No, pero si lo podemos hablar con ellos, luego estaría se pone en regalo. Buenas tardes, Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación de un nuevo libro del Círculo Cultural de Condelarejo. Es un libro con un cierto sabor antaño, un libro que nació como artículo de cuadernos de estudios de la primera edición y que hoy adquiere, entiendo, la mayoría de edad, pues por una especie de promesa que no iba a ser incumplida y que yo personalmente hice a su autor. Cuando Gregorio empezó a escribir los artículos, falleció y habíamos publicado solo 3. Los 3 siguientes, puesto que el libro tiene 6 capítulos que corresponden a los 6 artículos, los 3 siguientes se publicaron de una sola vez en uno de los cuadernos. Y entonces, a partir de esa fecha, pues quisimos hacerlo. Lo que pasa es que era muy complicado. Teníamos que cambiar 6 artículos en blanco y negro a un libro a todo color y actualizado. Pero parece que la cosa no ha salido nada mal. Y hoy ha llegado el día en que se va a rendir ese tributo que se le ofreció a Ruiz en un momento dado. Y yo quiero agradecer a los componentes de la mesa, al señor alcalde, a Araceli, a Isabel, a José Antonio Bollaín, a José Francisco, que se hayan dedicado para componer esta mesa conmigo, que al final no soy nada más que representante del círculo. Y creo que todos ellos me van a tener que decir algo que yo quiero empezar a exponer a ustedes. Les voy a poner con el prólogo que yo he hecho. Es un prólogo que me hubiera gustado hacer el de entonces, pero me pareció que no era cuestión de repetir. Podía hacer cosa parecida, pero no era cuestión de repetirlo para un estudio número 34. Ese cuaderno de estudios dio pues, una configuración completa a este Manzanares Río de Reyes, que Gregorio se recorrió en el curso del río Manzanares, desde su nacimiento en los altos de la sierra hasta la desembocadura del río Jarama. Y también quiero hablar un poco de Gregorio, porque era amigo mío, teníamos una edad muy parecida, y yo siempre a Abril le he calificado como una persona que era un taurino por excelencia, era campero, era andarín y era colmenareño por los 4 costados, amante de nuestros campos, de nuestras tradiciones y devoto de la Virgen de los Remedios, además de ser escritor autodidacta con su propio estilo y su propia escuela. Escribe de una forma muy peculiar y utiliza unos personajes que son él mismo desdoblado.
O'Grady tenía los nombres, Gregorio y Rafael, y él utiliza a esos dos personajes para hacer sus artículos, sus libros. Él los medio enfrentaba. Uno era, digamos, el más listo, el más preparado, el que sabía de todo, y otro era el que iba preguntando con esa sabiduría popular que tiene la gente de pueblo y que sabe hacer la pregunta exacta en el momento oportuno para que se lo explique, y además debía saber la respuesta ya, pero le gustaba que se la repitiera de otra forma. Entonces, bajo esos dos personajes, pues se ha ido realizando todo lo que es el libro. El libro se divide, como he dicho, en 6 capítulos, que corresponden a los mismos 6 artículos que publicamos en el cuaderno de estudio número 34 cuando existía la Sociedad Cultural del Tino San Pedro. Esos 6 capítulos son primero el nacimiento del río, lo que describe. Voy a ir pasando para que puedan ver ustedes un poco la portada. Bien, el nacimiento es el primer artículo, el segundo es el curso alto, o sea, desde aproximadamente el Puente Nuevo hasta el Pardo, perdón, un poco antes. Luego es el curso abrupto, luego se ve en el Monte del Pardo en el capítulo 4, en el quinto es el remanso, o el paso del río por la capital, y el capítulo 6 es la desembocadura en el Jarama. Yo creo que la propia lectura del libro nos va a ayudar a recorrer pues, una serie de paisajes, lugares, saber nombres de arroyos, que los lectores que están acostumbrados a leer cosas de Colmenar, pues les va a sonar perfectamente, y a los que no, pues van a aprender de todas las circunstancias, las localizaciones y los nombres emblemáticos que tiene este río. No quiero desvelar el libro entero, ni mucho menos. Lo que quiero es que se ponga un interés cuando se lea y se vea que es un libro que describe al río Manzanares de la forma más perfecta que he visto yo. No digo más perfecta, sino más perfecta en cuanto a una persona que conoce el río por ser un andarín y irle viendo, y que lo va describiendo a su manera, pero que va describiendo los paisajes perfectamente. El río Manzanares, todos sabemos que es el río que mucha gente, muchos escritores han tenido mucho cachondeíto con él, siempre es un río o una pendiente de río. Aquí el Manzanares parecía una cosa de guasa, y el río Manzanares es un río también imponente cuando se pone bravo. Y lo hemos tenido desde el 2026, hemos tenido la suerte o desgracia de ver cómo se pone cuando se pone serio. Por aquí se desbordó por Madrid, y es un río que, bueno, cuando quiere ser fuerte lo es. Y yo creo que lo que vamos a continuar, yo prácticamente he dicho todo. Yo lo que sí me gustaría que el libro fuera de su agrado. A mí, desde luego, el realizarlo otra vez me ha servido de una gran alegría. Se ha logrado, para mi punto de vista, una buena calidad, está a todo color. El cuaderno de estudio lo veíamos en blanco y negro y no tiene que ver una cosa con la otra. Y yo, de momento, no voy a decir nada más, luego cerrará el señor alcalde, pero ahora vamos a pasar la palabra a Araceli, a su hija, para que nos diga lo que vea oportuno. Araceli, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues lo primero de todo, dar las gracias al Ayuntamiento de Colmenar, al local, a Mariano Andrés por hacer este libro que, como dices, ha quedado muy bien, a José Francisco, a Antonio Mayani por la portada y por todas las pinturas que ha hecho a mi padre siempre. Y bueno, me había preparado un poco lo que quería decir para no equivocarme, para contaros un poco que mi padre estaría orgulloso de este libro. No me voy a emocionar, ya he pasado muchos años y no quiero emocionarme.
Y lo cierto es que cuando he vuelto a leer, pues he visto cosas que antes no veía y detalles que le dan más valor. El leerlo todo en conjunto, el tenerlo tan ilustrado con estas fotografías, estos colores y el poder ver a mi padre desde otro punto de vista, la verdad es que ha habido muchos momentos que me han emocionado. Entonces, es verdad que yo también tengo la suerte de ver este libro desde 3 puntos de vista, como hija, como colmenareña y como lectora normal. Entonces, como hija, pues he disfrutado muchísimo porque yo veo a Gregorio, veo a Rafael y veo a Borín. Veo a Gregorio, que era la persona que siempre estaba aprendiendo, que siempre nos estaba intentando enseñar. Veo a Rafael como colmenareño, con sus chascarrillos, con sus lenguajes de colmenar, con su alhaja, pues como era mi padre. Y veo a Borín pues como amigo de todos sus amigos, como amigo de colmenar y como amigo de su pueblo. Entonces, en el libro habla, no me quiero dejar, pues menciona, por ejemplo, a personas que le acompañan, ¿vale?, durante el libro, que le ayudan, como Pablo Luis Colmenarejo Calido, que le ayuda a hacer el mapa que se escribe durante todo el libro, que lo hicieron los dos juntos, a Pablo Torres, a Manuel Ross, y luego habla de personas que ya no están con nosotros y que están celebrando este día junto a él, pues como mi abuelo, que iba en el camión con él por cerca del río, a mi tío Mariano, a Patricio, a Juan Rodríguez Falunga, bueno, y un montón de personas de Colmenar, pues que le acompañan en el libro y que si nombro a todos, pues estamos aquí toda la tarde, ¿vale? Me he emocionado, por ejemplo, mucho al volver a leer las 3 rodajas, porque me recordó el homenaje que le hicimos a mi padre cuando pasamos por allí, que yo creía que mi madre no iba a pasar, que iba a ser imposible que ya esta mujer se sujetara a la puerta y pasara por las rodajas, y pasamos todos. Y le hicimos el homenaje y quedó muy bonito, acabamos en el puente medieval, le dimos un discurso y quedó muy bien. Me he emocionado cuando hablaba del lavadero, y me acordaba que mi abuela siempre me decía, cuando yo iba solo tenía unas sábanas. Y esas sábanas tuve que ir a lavarlas recién paridas al lavadero porque no podía echarlas a perder. Son cosas de Colmenar que a lo mejor el resto de personas no lo entienden, pero nosotros como colmenareños, o yo como familiar, pues lo valoro mucho. Como colmenareña, pues como colmenareña veo que el río pues pasa más despacio por Colmenar. Digamos que la pendiente es la misma, pero el cariño es mayor. Los detalles son mucho mayores. Yo empecé a poner posit en el libro para luego intentar dar puntos de vista de él, pero es imposible, he puesto tanto posit. Y es verdad que en el tramo que pasa por Colmenar es infinito el número de posit que pongo, porque todo nos recuerda, todo nos llega y luego yo de historia no sé demasiado, pero es verdad que con el libro aprendes. O sea, como lectora ya, no como hija ni como colmenareña, pues he aprendido, por ejemplo, que la condesa del Ventisquero no es la salida del M40, es donde nace el río Manzanares. O sea, no tenía idea de que el río Manzanares nacía ahí. Mi padre pues, tiene una foto que está súper guapo justo en ese punto. Entonces, yo aconsejo el libro. Es súper entretenido, no es un libro que hable solamente de geografía, no es un libro que hable solamente de historia, es un libro que lleva a Colmenar, que nos enseña en Colmenar, que nos enseña en la comarca, que nos dice por qué Colmenar, por ejemplo, era el pueblo que fue de España de los primeros de tener cruz, y es porque le dejamos a Marqués de Santillana que hiciera una presa. Se aprende y es muy entretenido. Entonces, daros las gracias a todos y espero que os guste. A mi padre. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a otro colmenareño también de los de Pro, de los que le gusta apretar justo hasta que dice basta que soy de Colmenar. Basta que es, además del secretario del Círculo Cultural, casualmente no, porque le nombraron, no, perdón. Y le vamos a dar la palabra para que nos dé su interpretación del libro, que también siga leyendo. Buenas tardes a todos. Es un poquito difícil empezar después de escuchar a Araceli, que me deja
un poco la piel de gallina todavía, pero bueno, vamos a sobreponernos y vamos a ello. Mariano me ha puesto a la mesa, pero no ha dicho la verdad. Lo ideal es que estuviera Rafael, ese Rafael tan colmenareño que llevamos un poco todos, ¿no? Pero como Rafael es tímido, no le gusta mucho verse en acto público, no le gusta mucho hablar, pues amablemente me cedió el puesto y yo, pues oye, encantado de estar aquí. Y además, pues seguro que Borín nos estará viendo pues, en ese rinconcito del Parnaso, que tendrá sus calles de Colmenar y su iglesia, que seguro que existe. Cuando uno coge la maleta y se va de viaje por las capitales europeas, pues aparece por Londres y ves Támesis inmenso con su torre y de donde salían los barcos para que los derrotaran las flotas de Felipe II, o Roma con ese río Tíber, esa isla mítica, sagrada, que da nombre a Tiberios y a no sé cuántos dioses, o París, con ese Sena lleno de agua, donde en la Revolución Francesa pusieron en la orilla la guillotina para competir el flujo de sangre con el flujo líquido, o Viena, con ese Danubio que tiene hasta, iba a hacer un paso doble, pero es un vals, que todos conocemos, ¿no? Pues el río de Madrid, que es el Manzanares, no aguanta la comparación con ninguno de estos ríos europeos. Y de ahí viene ese complejo que decía también Mariano al principio, ¿no? Y esa coña y esa rechifla, que es el duque de Arroyos, que decía Góngora, que se aprendiz de ríos, que decía Quevedo, que si era el mejor río navegable del mundo porque se podía navegar a caballo, que dicen que decía el emperador Leopoldo II. Pues con todos estos antecedentes va Borín y se pone a hablar del Manzanares, sin tapujos, sin vergüenzas y sin ningún tipo de complejo. Y además titula el libro, toda la serie de capítulos que empezó a publicar, Río de Reyes, porque es verdad que era Río de Reyes. El Manzanares pasa muy cerquita del Palacio Real, donde estaba la monarquía hispánica, la monarquía de los reyes españoles, aunque más bien el Manzanares era un poco el río de diario, eso estaban de lunes a viernes, porque luego para festivos y vacaciones tenían Aranjuez con ese Tajo y ese Jarama, que tampoco aguanta la comparación del Manzanares, aunque lo surta de agua. Bueno, pues Borín habla de este río Manzanares, de este río de Reyes, pero yo estoy seguro que no lo habla por ser el río que pasa por la capital de España. Yo estoy seguro que Borín habla de Manzanares porque es el río que pasa por su pueblo, por Colmenar. Y además, como citan en el libro, en la introducción, los colmenareños nunca decimos vamos al Manzanares, vamos al río, porque entendemos que es el único cauce hídrico con enjundia suficiente que merezca ser hombre, ¿no? Pues vamos a pasar la tarde al río, hemos ido a bañarnos al río, o hay que ver cómo baja el río. Hay un problema hidráulico, lo digo entre paréntesis, que también tiene nombre, que es Tejada, en algunos sitios pone Tejada, creo que sea Tejada, y luego hay otros arroyos que ya llevan el apellido, arroyo de Navahuerta, arroyo de Navarrosillos, arroyo de la de Silla, que surten todos ellos de agua Manzanares. Y además los colmenareños somos tan nuestros que cuando hemos disfrutado del río Manzanares, nos hemos bañado en él, cuando antiguamente surtía nuestro molino, nuestros batanes, cuando las antiguas mujeres colmenareñas iban a Manzanares a lavar la ropa, cuando ya no lo queríamos, pues se lo mandábamos a Madrid, ya lo que nos sobraba, pues se lo dejábamos para ellos, a ver qué hacían. He querido meterme un poco en el proceso creativo del libro, ¿no? Y yo creo que no cuesta ningún trabajo imaginarse, pues a Borín en su casa, en el sótano despacho que tenía, con una más que poblada biblioteca, donde el protagonista taurino era un elemento clave, con muchos cuadros taurinos también, de su amigo José Antonio Bollaín, aquí presente, que luego unos cuantos ahí también, y que tenía, pues no sé, un artículo a medio hacer de la comarca, y de repente llegaba Rafael, y se ponían a hablar, ¿no? Se ponían a tomar pues, una cerveza, un carajillo, un coñac, un café, y empezaban a surgir estos temas tan colmenareños que antes ha dicho Mariano. Y uno le iba contando al otro, y el otro le iba preguntando, y el que contaba además iba tomando notas, porque tenía luego el cuidadito de ponerlo negro sobre blanco, no solamente para que lo disfrutaran ellos dos, sino para que pudiéramos disfrutarlos todos, que es lo que vamos a hacer con este libro. El libro en sí es que es multidisciplinar, no es un libro histórico, pero toca la historia. No es un libro geográfico, pero toca la geografía. No es un libro de costumbres, pero está lleno de historia colmenareña. No es un anecdotario,
pero está lleno de anécdotas. Es un libro que tiene tantas cosas que lo hace muy apetecible a la lectura, tremendamente ameno, y nos vamos a enterar de cosas que no sabíamos, y si las sabíamos, nos va a encantar recordarlas y saber por qué viene su origen. Como diría Rafael, es un libro de mucho cuidado. Y ya para ir acabando, voy a leer una dedicatoria que me hizo Corina a mí personalmente en el libro de Diálogos de una comarca en el año 2001 cuando lo presentó. Decía, para mi amigo Paco, que tanto luchamos juntos en la Asociación Taurina Cultural Tierra de Toros. Este libro de historia, que es la historia de su pueblo, firma de una Curia de Domingo. Pues yo me voy a permitir la licencia de parafrasearle y decir, para mi amigo Gorín, que tanto me ha enseñado la Asociación Taurina Cultural Tierra de Toros, este libro tan suyo y tan nuestro, pues va por él. Muchas gracias a todos. A continuación va a intervenir un colmenareño de pro, un pintor de los de clase, que lleva tanto en nuestra asociación como en la Asociación Taurina Cultural Tierra de Toros, pues haciendo portadas, haciendo dibujos, dando una vistosidad a los artículos y a los libros en los que interviene, que no hay nada más que ver la portada de este libro para ver la clase de pintores. Se trata de José Antonio Bollaín y no es de los que les guste ponerse a hablar, pero no se ha podido hablar porque Bollaín era amigo suyo y no tenía más remedio que estar aquí. Adelante, cuando quieras. ¿Dónde llegar? ¿Se oye bien? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Lo malo de intervenir después de los demás es que es difícil poder añadir algo distinto, diferente de lo que se ha comentado. Yo, por supuesto, suscribo todo lo que se ha dicho. Cuando en alguna ocasión anterior he tenido la oportunidad de hablar de la obra de Gorín, siempre destaqué que tenía una especial intuición para saber el tema que quería contar y saber qué quería contar de ese tema y cómo contarlo. Tenía una habilidad enorme para eso. Siempre contaba una anécdota, como yo le he hecho muchas ilustraciones, que cuando me encargaba, decía, oye, vamos a hacer una obra, si me puedes hacer ilustraciones, sí, por supuesto. Siempre me decía, tú pinta libremente, pinta lo que quieras, yo te paso el texto y pinta lo que quieras. Y luego cuando llegaba el texto me mandaba y me ponía siempre abajo, orientación del vídeo. Lo importante es que aceptaba. Siempre. Es decir, mirabas el texto y decías, pues efectivamente, lo que hay que dibujar es esto. Lo cual quiere decir que es que tenía una especie de intuición para saber qué tenía que contar y lo que le podía interesar a la gente y sobre todo a los colmenareños, evidentemente. Bien, al leer este libro, esto queda completamente confirmado. Es un libro en el que acierta extraordinariamente en cómo contar una serie de informaciones que te tiene que dar sobre el río Manzanares. Es decir, lo ha dicho Mariano, da muchísima información. Da muchísima información y sin embargo no es un libro en el que estés pensando excesivos datos y tal. No, los introduce de una manera en que los datos aparecen siempre como una anécdota, como un chascarrillo, como un relato interesante que te va contando una historia. Y acaba convirtiendo o aunando un libro científico histórico riguroso con lo que sería un relato de viajes, o quizá como una guía o como un paseo con guía, por así decirlo, de tal manera que te incorpora, vas con ellos, vas con Rafael y con Gregorio, acompañándonos durante todo el viaje de la cuenca de los Manzanares y al final acabas enterándote de muchas cosas sin haberte enterado de que te están dando un montón de información, que al final queda allí, que te vas a saber, que acabas sabiendo, pero que lo has recibido de una manera completamente amena. Lo ha dicho también Paco, ha dicho, es tremendamente ameno, tremendamente divertido e interesante.
hasta el punto de que hay veces que incluso parece que te lo están contando cuando estás haciendo una parada en un momento de la cuenca del Manzanares para tomarte un trago de vino. Y hueles hasta la retama y el tomillo, y hueles o puedes notar el frío de la montaña. Por lo tanto, quiero decir que es una gran obra de Borges. A mí me parece una obra estupenda, muy entretenida y muy interesante, que yo la recomiendo. Yo cuando la he leído he disfrutado mucho y estoy seguro de que la vais a disfrutar también cuando la leáis o la releáis a aquellos que ya habéis visto o habéis visto o leído los artículos. Desde el punto de vista personal, solo ya digo una cosa. Ha sido un placer otra vez más haber podido colaborar en una obra de Gregorio. Muchas gracias. La verdad es que entre Borín y unos cuantos más nos hemos convertido a José Antonio en nuestro dibujante de cabecera. No le dejamos ni a sol ni a sombra, porque además es cierto, Ya, pero este más sombra que la verdad es que le dices, necesito una portada para un libro. ¿Y qué quieres poner? A Borín con un puente. O a Borín con agua. Y te le saca clavado. O le dices, quiero hacer esto. Y te manda los dibujos. En Tierra de Toros, ¿qué va a hacer? Bueno, tú te haces 30 dibujos y ya los colocaremos por donde sea. Dibujo que hace, dibujo que se puede colocar. Es extraordinario. Y yo lo que quiero es darle las gracias a todos los que están aquí, a todos los que de una forma u otra han intervenido con este libro, porque la verdad ha sido un poco complicado este libro, por las transformaciones de color y tal, pero sí quiero decir que todas las fotos son las mismas que están en los artículos. No se ha quitado ni se ha puesto ninguna nueva. Se han tenido que dar un poco más de calidad a alguna, porque no lo tenía, pero son las mismas fotos. Y otra cosa que es, han estado viendo, las fotos en la pantalla son tal y como están las colocaciones del libro, y por eso no coincide con lo que estamos diciendo nosotros. Pero ahora, para terminar con la presentación, pues vamos a pasar hasta el final de las fotos, mientras el alcalde pues, nos hace su intervención, que creo que va a ser bastante interesante. Adelante. Pues yo creo que no, porque hasta Juan Antonio me ha estropeado de... Es que me voy a repetir. O sea, que hasta eso yo creo que me lo han pisado. Pero bueno, no, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. A Araceli, muchas gracias. A ti es un privilegio, ¿no? Que completamente tú estés aquí. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a conocer ese ventisquero, que yo creo que habla de todavía no ha subido. Entonces vamos a coger un fin de semana y nos subimos a conocerlo, que yo que he subido aquí. Es un sitio, yo creo, muy chulo, que además, efectivamente, el ventisquero de la Condesa, y creo que es un paraje de nuestra sierra espectacular. También me lo han fastidiado, pero no obstante, Juan Antonio, yo creo que hay que volver a decirlo. O sea, me parece una pintura preciosa. Creo que queda fantástico en el libro yo creo que está muy bien editado y yo creo que toda esa labor de documentación que se hace a lo largo de él, yo creo que está esa con mucho cariño. Gracias tanto a Francisco Mateano como a Mariano, pues también por darme esta oportunidad. Lo siento, porque yo también tenía apuntado efectivamente que este se llama Manzanares Río de Reyes, y es curioso porque leyéndolo él, y desde luego a lo largo de toda la obra lo deja claro, ¿no? Esa importancia que desde luego tiene para Colmenar Viejo. Pero precisamente el otro día viendo un documental, el río Manzanares, a pesar de ser ese aprendiz que decíamos, ¿no? Ha tenido una importancia capital a la hora de ser precisamente Madrid la capital, y es un río de los reyes, es un río que ha traído precisamente Felipe II la capitalidad aquí a Madrid, y que en el entorno de él, y incluso en Colmenar Viejo, en las zonas de Colmenar Viejo, en el Palacio del Pardo, pues venían a cazar todos los reyes, y sabemos perfectamente cómo esa parte de la historia a Colmenar también le ha sido muy importante, con lo cual yo creo que hay que destacarlo.
Es un libro que, como digo, no solo habla de la historia, como decía, no habla solo de nuestra tierra, habla de esas personas. Y es muy curioso también ver cómo a lo largo de él va describiendo cosas, como decía también Mariano, que cuando la lee dices, anda, esto no lo sabía bien, o esto lo había visto, pero lo había olvidado. Y son cosas que te hacen un poco, pues también, incluso, pues apearte a ese momento de más. Bueno, detrás de esa mirada, de esa forma de entender el territorio, de su autor, de Corín, yo creo que lo que hay es, sobre todo, como decía antes, cariño hacia sus pueblos, hacia sus rincones y hacia sus personas. Como sabéis, es hijo predilecto de la villa, que es algo que algunos a lo mejor no conocen, pero que yo creo que es importante destacar porque no a todo el mundo se les da este reconocimiento y yo creo que pone en valor a esas personas precisamente porque han tenido una contribución a nuestro municipio muy alta. Por ese, precisamente por ese amor profundo por su pueblo y yo creo por esa pelea siempre de conservar la memoria de nuestro municipio. Él no fue solo un escritor, fue alguien que supo observar y a lo largo de todo el libro se ve, de investigar y contarlo. Yo creo que esto es precisamente fruto de todo eso, ¿no? De esa labor de investigación. Alguien que entendió lo cotidiano, los caminos, los nombres, los paisajes, también es historia, y que si no se recoge, si no se documenta, al final se acaba perdiendo. Nos invita a recorrer Manzanares desde su nacimiento hasta su desembocadura y vas haciendo todo ese camino. Yo, me falta el tramo final, yo desde el Pardo para adelante no lo tengo tan conocido, pero la parte de arriba la verdad que es un espectáculo, ¿no? Y al final vamos viendo como esos reyes, pero más que los reyes, esos pastores, esos vecinos, que generaciones y generaciones han vivido junto a él. Bueno, ahí está precisamente la grandeza de ese libro, que es enseñarnos que lo importante siempre es lo que parece más grande, sino lo que tiene más historia detrás, ¿vale? Bueno, quería también en este momento reconocer que este libro no habría llegado hasta nosotros sin el trabajo de otras personas que están en este caso a mi izquierda y en especial a María Don Andrés como coordinador de la publicación y presidente del Círculo Cultural de Colmenar Viejo C3. Porque si alguien que lleva demostrando años un compromiso absolutamente incansable con este pueblo también es él. Mariano también tiene una capacidad poco común, aparte de esa tenacidad, que es buscar, rescatar y poner en valor cada rincón de Colmenar Viejo, cada historia, cada detalle, cada nombre que forma parte de nuestra identidad. Además, el libro se lee de forma cercana, casi como una conversación, como si Borín nos estuviera guiando por el río, que es un poco lo que decía Juan Antón. En un momento en el que todo va tan rápido como trabajos como este nos ayudan a parar, a mirar atrás y a entender de dónde venimos. Hoy no solo presentamos un libro, recogemos un legado. No tienen el libro ellos todavía. Algunos sí. Pues ahora cuando lo tengáis y lo podáis leer, yo creo que vais a ser conscientes precisamente de ese legado, de esa historia que se está recogiendo. Y por tanto, pues agradecer a Mariano, al Círculo Cultural, a esa historia y a ese Gregorio que durante mucho tiempo hizo este libro. Os animo a leerlo, a recorrer Manzanares por sus páginas y a redescubrir lo que tenemos tan cerca y que muchas veces valoramos tan poco. Muchas gracias. Bueno, pues podríamos seguir, podríamos estar diciendo muchas cosas y todas buenas. Podríamos emocionarnos y nos emocionamos, pero la verdad es que Gregorio, o Rafael, tenía los dos momentos también. Era a veces el que contestaba y otra el que preguntaba, y casi siempre acertaba. La verdad es que en sus facetas pues logró dejar plasmados yo diría, un modo de ser, un modo de entender ser de Colmenar, que lo ha plasmado en todos sus documentos, en sus escritos, en sus artículos que nos ha legado. Y es cierto
que lo mismo ha escrito de tonos, de costumbres, de ríos, de caza, de las rodajas, por ejemplo, del río Manzanares, que muchos a lo mejor no saben lo que es, pero que con el libro lo sepan, pero existen, ahí están, se pueden ver, y no era nada más que un atajo que hicieron unos pastores para poder pasar su ganado de un lado a otro del río por una parte que es bastante abrupto, y que están las rodajas. Se ha documentado el sitio exacto, porque hay un letrero donde dice las 3 rodajas, no pone nada más que eso, pero tú te vas y además hay algunas fotografías en el libro que se ve a Juan, el padre Hansel. Juan era fortachón, estaba encima de un pelote, se ven las 3 rodajas. Las 3 rodajas son 3 rodajas donde se acaba la mano, pero las aplicaron para meter una cuerda y a través de la cuerda pasar de un lado a otro. Es sabiduría popular y es llevar las cosas a la sencillez, pero dime. Desde aquí no te veo lo que te dice la mano. Las 3 rodajas, una lámina de las 3 rodajas. Si alguien las quiere ver, las puedo pasar. Ah, vale. Pues el Benito, es que no le voy a decir aquí bien, ha hecho así con la mano y digo, lo mismo va a dar un porrazo, porque estoy diciendo otra cosa, pero no. Pues si lo queréis ver, lo tiene, y además este es uno de los caminantes, camineros, o como el que hay, ¿no? Está todo el día de un lado para otro y pasando por ese camino. Es un lugar precioso del río Manzanares que pues tiene mucho, pero es extraordinario y muy extraordinario. Y nada más, espero que os guste el libro y hasta la próxima que les citemos para otra actividad que realice el Círculo Cultural. Buenas tardes y que ustedes lo pasen bien. Sí.